Nos ponemos de pie un momentito más para leer la palabra. Y mis hermanos me siguen en sus Biblias, por favor, la lectura. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eliseo sucede a Elías. Aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu amo de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu amo de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, cállense. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado Elías, dijo Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor viviente, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Padre bendito, Señor poderoso, Dios eterno, precioso Espíritu Santo, conoces la necesidad de cada corazón en este día. Conoces la necesidad de su alma, de su ser, de su espíritu. Padre, por favor, háblanos por tu palabra hoy, Señor. Ni a derecha ni a izquierda, Señor, me mueva del propósito que tú tienes para cada vida hoy, a través de los versículos de tu santa palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, se pueden sentar. Muchas gracias. Bien, la enseñanza, el título de la enseñanza en esta mañana es: Dios es salvación, Eliseo. Dios es salvación, Eliseo. De hecho, el significado del nombre Eliseo es ese: Dios es salvación. Es Eliseo el eje de la enseñanza en esta mañana. Y vamos a mirar algunos aspectos antes de entrar en el tema con relación a él. Y uno de ellos es que Eliseo viene a ser
un siervo, bueno, un criado de Elías. Pero vamos a mirar los antecedentes. Primero que todo, ¿cuál es la condición de su amo, de Elías? ¿Quién es Elías? El profeta, el hombre que pidió al Señor que descendiera fuego del cielo y que ese fuego lamió aún, o sea, consumió las aguas y lamió aún las piedras en el holocausto. ¿Quién era ese Elías? Ese portentoso hombre que se enfrentó a los profetas de Baal y que después estuvo muy asustado porque la reina envió a un siervo a decirle que aún los dioses le añadieran a ella le haría lo mismo a él que él le había hecho a sus profetas, a sus falsos profetas, que era bajar su cabeza. Entonces Elías huye, Elías está asustado, Elías se mete en una cueva y cuando está ahí llega a la presencia del Señor. Dice que no en el torbellino, que no en la tempestad, sino en un silbido apacible, el Señor se revela a Elías y le habla, o sea, en un momento de quietud. Y le dice a Elías ciertas cosas. Elías se justifica, dice: Señor, soy yo el único que he quedado. El Señor le dice: no es así, levantaré 7,000 que no doblarán su rodilla delante de los Baales. Y le encomienda una misión. Aquí viene una etapa crucial y está en el versículo 15, 16 de Primera de Reyes, capítulo 19. Repito, capítulo 19, versículos 15 y 16 de Primera de Reyes, que dice así: y le dice el Señor: ve, esto se lo dice a Elías, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea, miren esto, profeta en tu lugar. Ahí el Señor le está diciendo a Elías: Elías, ya se acabó lo que tú estabas haciendo para mí, ya va a llegar a su final, tú vas a venir a mi presencia, pero es necesario que quede tu reemplazo. Así que tú lo vas a ungir, y yo he escogido a un hombre que se llama Eliseo. El nombre de Eliseo significa Dios es salvación, y el nombre de Elías significa Dios es mi juez, es mi Señor, perdón. Entonces, ¿quién es Safat, el padre de Eliseo? Era uno de los jueces en esa época, así que era un hombre de autoridad. Así que Eliseo, vamos a enfocarnos en Eliseo. Eliseo era un hombre preparado en la palabra, conocía de Dios a través de su padre. Bien, y dice también que Safat de Abel Meolá. Abel Meolá era el lugar donde nació Eliseo, y ese nombre significa prado del baile. Abel Meolá significa prado del baile. O sea que estamos hablando de un Eliseo sociable, de un Eliseo que participaba con su padre en las faenas, en las diferentes cosas, que conocía el poder y que aparte de eso tenía una condición económica relevante, o sea, era de buena posición económica Eliseo. Y dice en versículos posteriores del 19 al 21 el llamamiento de Eliseo como tal. Mire que dice que partiendo de allí, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Eliseo estaba con 12 yuntas de bueyes y él iba en la última yunta de bueyes. Él iba arando la tierra con la yunta de bueyes. Estamos hablando de un hombre de trabajo, de un hombre que se esforzaba. Y pasa Elías cerca de él. Cuando pasa Elías, dice que le quiero usar el término exacto, echó sobre él su manto, le echó.
o sea, lanzó el manto, tocó con el manto, tocó a Eliseo. Cuando le toca con el manto, Eliseo percibe que hay algo espiritual. Y Eliseo se voltea hacia Elías y le dice estas palabras, le dice: dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Ya estamos viendo en Eliseo un hombre de trabajo. Ahora, ¿qué otra característica vemos en Eliseo? Tenía arraigo familiar. Arraigo familiar. Le dice a Elías: déjame darle un beso a mi padre. Dice: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Entonces, otra cosa, aparte de que tenía arraigo, este varón tenía el concepto claro de la autoridad en orden jerárquico. Dice: déjame besar a mi padre en orden jerárquico, autoridad de padre, y a mi madre. Déjame besarles a ellos, déjame despedirme de ellos y me iré contigo. Y le dice Elías: pues vaya. ¿A mí qué? ¿Por qué me dice eso? Pues vaya y hágalo. Cuando Eliseo va a despedirse de sus padres, él toma 2 bueyes, me imagino que no flacos, coge esos 2 bueyes, los prepara, los mata, los despelleja, los despreza, los lava y los prepara. Es un proceso de trabajo. Eso no lo hizo en media hora. Yo creo que este hombre invirtió al menos día y medio en la preparación del animal y en despedirse de su familia y todo. Pero está latente eso que hizo Elías sobre él, eso de que le tocó con el manto. El manto significa autoridad. ¿Con qué autoridad ha sido tocada tu vida? ¿Buena autoridad? ¿Mala autoridad? ¿Con qué autoridad ha sido tocada tu vida? Entonces viene Eliseo y dice que reparte el animal, dice el texto, dice: dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Un hombre que tenía gente a su servicio ahora pasa a servir. Y miremos que atrás dice que él fue escogido por Dios para ser ungido como profeta, como reemplazo, nada más ni nada, o para la continuidad, nada más ni nada menos que de Elías. Este hombre bien, este hombre pudiente, este hombre que mandaba, que trabajaba, este hombre pasa a servir, a servir. Me imagino si él mató estos animales y los ofreció, los preparó, está hablando de que era un hombre muy afectuoso, porque se tomó el trabajo de cocinarlos. Y si los repartió, un hombre dadivoso. Y aparte de eso, era un hombre muy sociable. Entonces, imaginemos a este Eliseo, sociable, dadivoso, dador, a este Dios es salvación. Dios es salvación. ¿Qué más dadivosidad? ¿Qué más amor? ¿Qué más ternura? ¿Qué más sociabilidad que la que Dios hace hacia nosotros, extendiéndonos la mano de salvación? ¿Qué más? Entonces, vemos la manera de ser de Eliseo. Y en ese llamado implica que él tiene que ahora servirle a un hombre que es más bien como ascético, como reservado. Elías no era sociable, Elías era más bien duro de palabra. Elías buscaba los lugares solitarios, de pronto tenía periodos prolongados de silencio. Era más bien, no sé por qué pienso que era más bien malhumorado Elías. No sé por qué lo pienso. Entonces, imagínense ese contraste y cómo iba a ser pulido Eliseo. Él todo guapachá y el otro todo
Eso va en la preparación que el Señor hace de cada ser humano en su llamado. Y yo les digo algo, iglesia, ninguno de los que estamos aquí hoy, en este momento, en este instante, ni de los que nos estén escuchando en la emisora o nos estén viendo a través del internet, ninguno nacimos por accidente, ninguno. Todos nacimos con un propósito de Dios. Así usted lo sepa o no lo sepa, Eliseo no sabía que había sido llamado. Ahora sí, entramos en materia, en la parte de la palabra como tal. Dice que aconteció que cuando quiso el Señor, estoy ya nuevamente en Segunda de Reyes capítulo 2, quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino. Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿De dónde venía? De Gilgal. ¿Qué había en Gilgal? La hecatombe. ¿Qué había en Gilgal? La apostasía completa y el sacrificio idolátrico de infantes a los Baales, la prostitución religiosa, o sea, las sacerdotisas que se dedicaban a este oficio, o sea, una mezcla de cosas, y eso estaba dentro del pueblo que decía conocer a Dios. Conocían de Dios, pero no querían la autoridad de Dios sobre sus vidas. Y mi pregunta de oro en esta mañana: ¿tú realmente, amado hermano, amada hermana, quieres realmente la autoridad de Dios sobre tu vida? ¿Realmente la quieres? ¿O quieres los beneficios de tener esa autoridad de Dios sobre tu vida, pero seguir llevando tu vida como bien te parece? Dice, entonces, ¿qué significa Gilgal? Gilgal significa oprobio, círculo de piedras, rodar de piedras. Oprobio, círculo de piedras, rodar de piedras. ¿De dónde venían estos hombres? De un lugar donde la gente tenía plenamente cerrado su corazón a la autoridad divina, es decir, que tenían su corazón de piedra. De ese lugar venían. Y le dice Elías a Eliseo: quédate aquí en Gilgal, quédate, es que yo me voy. ¿A dónde se va Elías? Me voy a Betel. Me voy a Betel y necesito que te quedes acá. Entonces Eliseo le dice: vive el Señor. Es como si dijera: reconozco la autoridad del Señor. Y después le dice: y vive tu alma. Es como si le dijera: reconozco tu autoridad, Elías, pero yo, Eliseo, no te dejaré. No te dejaré. Si tú reconoces una autoridad espiritual firme en el Señor, no la sueltes. Agárrate a esa autoridad. Va a ser tu soporte en el momento del conflicto. Entonces le dice que se va a Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Iban a la casa de Dios. Vienen ustedes a la casa de Dios. Este es nuestro Betel, este lugar. Este es el lugar donde venimos a dar gracias a Dios antes que a pedir, mis hermanos. Venimos a darle gracias a Dios porque nos prolongó la vida, porque nuestra familia está sana y salva, porque quién sabe de qué cosas o acechanzas guardó a nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros nietos, nuestros primos, sobrinos, porque sea como sea, escaso o no, el pan no ha faltado sobre nuestra mesa, porque de algún lugar ha llegado auxilio. Son motivos de agradecer a Dios, pero sobre todo porque Dios nos ha rescatado y somos salvos por su gracia, por su infinita gracia. Ese es el Betel. Entonces, cuando llegan a Betel, salen los profetas. Los profetas, dice, y saliendo Eliseo,
los hijos de los profetas que estaban en Betel. Estaban los hijos de los profetas. ¿Saben qué es? Nuestra nueva generación. En ese momento está hablando de los hijos de los profetas, la nueva generación de profetas que se levantaría. Cuando nosotros damos un discipulado acá, quienes toman ese discipulado son nuestra nueva generación de este Betel. Nuestra nueva generación son los que seguirán y los que enseñarán y los que harán. Entonces llega y habla, le dicen los hijos de los profetas: Eliseo, ¿sí sabes que hoy te será quitado tu amo? Te va a ser quitado. Y le dice Eliseo: ya lo sé, cállense. ¿Por qué? Porque Eliseo aprendió a amar a este hombre tan opuesto a él. Pero aprendió a amarlo, ¿por qué? Porque los dos tenían algo en común: amaban al mismo Dios, servían al mismo Dios. Y Eliseo tuvo un proceso de aprendizaje duro, muy duro, al lado de Elías. ¿Cuántas veces Elías lo gritaría, lo maltrataría? Pero Eliseo se mantuvo ahí al lado de Elías. ¿Al lado de quién tú te estás manteniendo en el aprendizaje? Y mi hermano, mi hermana, ¿qué aprendizaje? ¿Qué aprendizaje? Un hogar donde constantemente hay discusión, pelea, y entonces todo el momento están esposo y esposa peleando. ¿Ese es el aprendizaje? Y ahí, ese no lo sueltas, ahí estás. Qué tristeza. Qué tristeza. Dice, saliendo Eliseo, Elías volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque el Señor ahora me llama a Jericó. Sale de Betel y se va para Jericó. Nuevamente Eliseo le dice: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Jericó, grato lugar, dulce aroma, su mes. Es el significado de Jericó: grato lugar, dulce aroma, su mes. ¿Cuál es ese grato aroma? Es tu intimidad con Dios. Es como tú hablas con Él. Es tener al Señor tan cerca de ti como tu propio aliento. Es eso, es tu intimidad. Porque tu intimidad, miren, ¿por qué es tan sagrado el matrimonio? ¿Por qué es tan sagrado? Porque el Señor dijo: serán una sola carne. ¿Por qué? Porque el varón huele la intimidad de la mujer y la mujer huele la intimidad de su marido. Algo tan sagrado, tan delicado como eso. ¿Que ha sido pervertido? Sí. ¿Que ahora es al mejor postor? Sí. ¿Que ahora hasta le llaman dizque trabajo? Las trabajadoras sexuales. El Señor reprenda a Satanás. Ese olor único de esposo y esposa es una manera de comparar el aroma que tú exhalas delante de Dios. Ese olor de ti que solo Dios lo huele. Solo Él. Porque Él tiene la capacidad inconmensurable de oler tu olor espiritual. ¿Qué olor espiritual crees, hermano y hermana, que hay en ti para Dios? Dice, se acercaron los profetas, nuevamente le dice: va a ser quitado tu Señor. Jericó, dulce aroma, el aroma que tú exhales para el Señor. Entonces se acerca Eliseo nuevamente
y le dice, perdón, se acercan los profetas nuevamente y nuevamente Eliseo dice, ya lo sé, cállense, no me torturen más, yo sé que él se va. ¿Por qué el dolor de Eliseo? Eliseo todavía no sabía que él iba a ser el reemplazo de Elías. Entonces, ahora que se vaya Elías, ¿yo qué voy a hacer? ¿A quién le voy a servir? ¿Quién será el reemplazo de Elías? ¿Quién será mi amo? ¿Qué querrá Dios? Todas esas preguntas estaban en Eliseo, como pueden estar en ustedes, mis hermanos. ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Y ahora qué? ¿Cómo enderezo mi hogar? ¿Cómo enderezo mis hijos? ¿Qué hago con la economía? ¿Qué hago, Señor, con esto y aquello? ¿Cómo soluciono tal problema? Cuando el Señor en su presciencia ya tiene control de tu situación, ya la tiene. Entonces le dice, viene el versículo 6, aquí cambia. Aquí dice, Elías le dijo, te ruego. Le dice Elías a Eliseo, te ruego que te quedes aquí, no me importunes más, no me sigas, quédate aquí, ya. Te ruego que te quedes. Esta mañana compartía mi experiencia personal con relación a mi mamita. Cuando ella estaba agonizando, yo estaba orando entre dientes que nadie escuchara, clamando por la vida de ella, guerreando. O sea, Señor, reprenda, Padre Santísimo. Bueno, y mi mamita estaba entubada, desde el día anterior había quedado sin habla ya, estaba totalmente entubada. Y hermanos, a pesar del tubo que tenía en su boca, ella me habló perfectamente claro. Y me dijo, mija, ahora yo estaba lejos, ella no me podía escuchar. Me dijo, mija, no ore más, déjeme ir. Déjeme ir. Fue lo único que ella me habló. Y entonces aquí vino la mega ungida, la super ungida. ¿Qué está esto? ¿Qué está hablando eso? No, el Señor reprenda al diablo. ¿Qué es esto? Y entonces empecé, no, el Señor reprenda todo espíritu de muerte. Y me acerqué a la camita de mi mamá y dije, mamá, si en el Señor está la decisión de que tú partas hoy, tú partirás, pero si no, yo reprendo al devorador, no sé qué, bueno, ni sé qué más dije. Por supuesto, imagínense con qué versión yo me identificaba, con la de que ella me siguiera acompañando. Pero murió. Y fue una lección de vida, fue algo que me ocasionó dolor por meses, que mi mamá había preferido irse y dejarme. Pero el Señor me hizo entender que ese momento crucial era porque ella ya estaba vislumbrando estar con su Señor, con su Dios, con su Salvador. Lo vería cara a cara. Así que yo ya era obsoleta. Yo ya no tenía que estar ahí estorbándole su camino. Por eso entiendo este clamor de Elías. Te ruego, Eliseo, no más. Te ruego, Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Quiero irme. Yo ya sé que mi tiempo se acabó, que lo que tenía que hacer lo hice. Ya estoy listo para encontrarme con mi Hacedor. Elías sabía que ya le había llegado su hora, y le había llegado su hora porque el Señor le había dicho, capítulo atrás, en Primera de Reyes, le había dicho que ungiera a Eliseo para reemplazarle. Así que Elías sabía que ya había llegado su hora. Entonces dice, me ha enviado al Jordán, me ha enviado al río del juicio. Es el significado de Jordán, al río del juicio. Dice, y vinieron, entonces vuelve
Eliseo no lo suelta. No lo suelta y le dice, y vinieron 50 varones, ya aquí se nombra cuántos, 50 varones de los hijos de los profetas, y ya no le dicen Eliseo, se va tu amo, sino que se paran de lejos y miran cómo Eliseo y Elías, escuchen bien, Dios es mi Señor y Dios es mi salvación, se paran a la orilla del Jordán, a la orilla del juicio. Amada iglesia, si tienes claro, varón y mujer que me escuchas, que Dios es tu Señor, si tú tienes claro, hombre, mujer que me escuchas, que Dios es tu Salvador, de la mano de tu Señor y de tu Salvador, tú podrás atravesar el Jordán, el río del juicio. Podrás atravesar ese río agarrado de la mano de Dios. No temerás el juicio de Dios, porque sabrás que lo habrás amado, que le habrás servido, y que con tropiezos, caídas y levantadas, pero que le has confesado como el Señor de tu vida. Amén. Amén. Entonces dice que se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y se apartaron a uno y a otro lado y pasaron en seco. ¿Qué simboliza el manto? Simboliza la autoridad. La autoridad. Elías toma su autoridad. No, en ese momento, mire, cuando están parados al lado en las orillas del Jordán, en el río del juicio, Elías no tira el manto, no tira su autoridad, sino que se quita el manto y lo dobla cuidadosamente, lo dobla. Es algo que es metódico, que requiere trabajo, que requiere diligencia y cuidado. Debes, hijo de Dios, hija de Dios, cuidar la autoridad que Dios te ha delegado. Debes cuidarla. Con esa autoridad tocas el juicio de Dios. Lanza el manto y dice que toca las aguas, y las aguas se apartan a uno y a otro lado, y los dos pasan en seco. No tocan ellos las consecuencias del juicio. La tierra está seca. Aleluya. Amén. Entonces dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y aquí es donde hace años se puso muy de moda la doble unción, y la doble porción del espíritu. Y pues se tomaba este pasaje. Y yo recuerdo en algunas iglesias que decían, vengan, pasen por la doble unción. ¿Quién quiere la doble unción? Sigan, tomen la doble unción para el poder del Señor. Y cuando yo escuchaba eso, a mi mente venía, bueno, y si quieren la doble unción, ¿qué hicieron con la primera? Pero resulta que no hace referencia a unciones como se piensa de poder o de fuerza, o unción del Espíritu Santo para hacer milagros. No se refiere a esa unción. Miren en sus Biblias y notarán que espíritu dice tu espíritu, y está con E minúscula, no con E mayúscula. Dice porción de tu espíritu. ¿A qué está haciendo referencia eso? La doble porción se aplica a los primogénitos. Los primogénitos tenían derecho a tener el doble de todo. Así que en este caso se está tomando también la petición que hacía Eliseo, era para heredar el oficio de profeta.
y los dones proféticos de su Señor. Eso era lo que estaba pidiendo Eliseo, el oficio de profeta. Recuerden, Eliseo no sabía que ya había sido llamado por el Señor a ser el reemplazo de Elías. O sea que estaban conectados. Él pidió algo que el Señor ya le había escriturado a él. Entonces le dice Elías: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti te será hecho, mas si no, no. ¿Qué nos dice este pasaje? Yo creo que Eliseo se le puso al pie a Elías y no lo soltaba ahí, y Elías se movía y él se movía detrás de Elías. No, ¿qué detrás? Al lado, no va ahí fuera. Y no le quitaba el ojo. Estoy segura que literalmente no le quitaba el ojo. Pero ¿de qué nos está hablando eso también a ti y a mí? De que no debemos quitar nuestros ojos del Señor. No debemos quitar nuestra mirada del Señor, de lo que Él tiene para nosotros, por encima de lo que sea. Entonces dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Aconteció que yendo ellos hablando, me imagino Elías y Eliseo hablando así, tú a tú, y de pronto vino un murmullo, un ruido de ruedas, carro. No sé si mis hermanos en algún momento han escuchado cuando se prende el fuego el sonido de las llamas, y estamos hablando de un carro rodeado de fuego con caballos de fuego. Pues ¿cómo sonaría eso? Y ese ruido y las ruedas girando, el carro viniendo. Estos dos hombres, yo creo que ambos hombres voltearon sus cabezas hacia atrás. ¿Qué sucedía? Y en ese momento atraviesa el carro en medio de los dos y los separa. Los separa. Toma a Elías y lo lleva en un torbellino. Y Eliseo queda a un lado. Sucederán en su vida y en mi vida momentos críticos donde deberemos ser separados de lo que nos esté aferrando nuestras vidas para seguir el propósito de Dios. ¿Qué te aferra? ¿Qué te aferra? ¿Una adicción? ¿Qué te aferra? ¿Estar peleando constantemente? ¿Qué te aferra? ¿El desamor por tu familia, por tu casa? ¿Qué te aferra? De eso debes soltarlo. En este caso, Elías sube, asciende, es llevado por el torbellino. Eliseo se queda. Hay una separación de dolor. Después dice que viendo Eliseo clamaba. Yo creo que clamaba con su voz ahogada, con gritos. Aquí está en exclamación: Padre mío, Padre mío, Padre mío. Y su gente de a caballo, dice, carros de Israel y su gente de a caballo. Dice que nunca más le vio. Reconoció la paternidad de Elías sobre él. Reconoció la unidad que tenía con Elías. Reclamó, al decirle Padre mío, reclamó eso que le había pedido y que ya le era concedido, tener esa doble porción. Y Eliseo lo prueba, dice: alzó luego nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Eliseo se quitó su ropa y la rasgó en dos partes. ¿Por qué? Porque estaba rasgando su pasado. Estaba rasgando, iglesia, y hay que rasgar nuestro pasado. Hay que rasgar aquellas cosas que ya no vale la pena recordar. Que ya para qué. Para poder centrarnos y colocarnos el vestido que el Señor tiene para nosotros. Rasgó los vestidos que él tenía.
rasgando un pasado. ¿Para qué? Dice que alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del río del juicio, del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, dice, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Que ahora sería mi Dios, será mi Dios. Digamos, no lo dice el texto, lo agrego. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, del modo que las golpeó Elías. Se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Y dice más adelante, y viéndolos los hijos de los profetas, le reconocieron que la unción de Elías estaba sobre él, lo reconocieron. Y de ahí en adelante Eliseo siguió un ministerio muy tremendo, un ministerio de lucha, un ministerio de enfrentar muchas cosas, pero tuvo en claro el llamado que tenía de parte de Dios. Tuvo en claro ese llamado. Como también, iglesia, cada uno de ustedes tenga claro el llamado del Señor. El llamado del Señor para sus propias vidas. El pastor daba una explicación muy amplia de lo que se hace aquí. Estamos en un liderazgo, en un discipulado, no hemos avanzado a un liderazgo y no hemos avanzado. ¿Por qué? Porque en medio del pueblo hay temor al compromiso. Hay temor al que dirán. Y es necesario rasgar esos vestidos y entender que son hijos de Dios y son llamados hijos de Dios y debemos mostrarnos como hijos de Dios. Amén. Amén. Bien, entonces hay muchas cosas que pueden afectar en nuestras vidas. En la exposición global es el qué se está haciendo. Sea parte, hermano amado, hermana amada, de lo que se está haciendo. Sea parte de esa vida. Eliseo no se limitó a ser enseñado. Eliseo se extralimitó, aparte de ser enseñado, a alimentarse, a succionar vida y a ejercerla. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Con nosotros